El timbre de la videollamada me sacó de golpe de mi calma matutina. Estaba revisando unas notas de la biblioteca que aún conservaba, aunque ya jubilada. Cuando el nombre de Emiliano iluminó la pantalla, el rostro de mi hijo llenó el cuadro, alegre y sonrojado, como si acabara de regresar de correr. Por un instante, mi pecho se calentó. Tal vez solo quería escuchar mi voz. Esa esperanza duró apenas 3 segundos. Mamá dijo, con una sonrisa amplia: grandes noticias. Vendimos la casa. Me quedé helada. Las palabras no tenían sentido. Vendieron la casa, repetí, cuidando mi tono, como si hubiera oído mal. Así es, actuamos rápido. Por encima del precio inicial. Perfecto momento. Y ahora Alejandra por fin tendrá la exposición que merece. La agencia de relaciones públicas ya firmó con ella. Gran campaña, revistas, espacios en tele, todo el paquete. Va a costar unos 120,000 pesos. Pero gracias a la casa, está cubierto. Deberías estar orgullosa. Es como tu regalo para ella. Sentí un jadeo escapar de mí. Mi casa, mi hogar. Años de esfuerzo plasmados en ladrillos y piedra, convertidos en un cheque para la vanidad de alguien más. Mis manos apretaron los brazos de la silla, pero mantuve la voz firme. La vendieron. Emiliano soltó una risita, recostándose como si todo fuera un juego. No te pongas tan seria, Ma. Ni siquiera la usabas. Llevaba años vacía, así. Tiene un propósito. Siempre me enseñaste a no desperdiciar. No, mi silencio debió prolongarse, porque él lo llenó con otra risa. Gracias por el regalo de fama. Mamá, verás que valdrá la pena cuando Alejandra despegue. Imagina tener una celebridad en la familia. Sus palabras me recorrieron como agua helada. Había tomado el único espacio que construí para mí y lo convirtió en reflectores para alguien más. Quise gritar, cerrar la laptop de un golpe, pero en cambio apreté los labios y asentí débilmente. Con la máscara entrenada de una madre que hace mucho aprendió a tragarse las tormentas, bien dijo él. Aliviado por mi calma, sabía que lo entenderías. Colgué con el corazón latiendo fuerte, mirando la pantalla en blanco mucho después de que su rostro desapareció, sabiendo que esto no terminaría ahí. Tras la llamada, me quedé en silencio, con las palmas presionadas contra el escritorio, como si pudiera estabilizarme anclándome a la madera. La palabra vendida resonaba en mi mente, desenterrando recuerdos que había guardado con cuidado. Tenía 43 años cuando compré la casa. Emiliano aún estaba en la universidad, y cada peso se sentía más escaso que el anterior. Mi esposo se había ido hacía casi una década, y yo había aprendido a vivir con duelo y garra. Hubo noches en que tomé turnos dobles en la biblioteca, catalogando hasta que me dolían las manos, solo para pagar la colegiatura. Las vacaciones eran lujos que nunca tocamos. Los cumpleaños pasaban con pasteles hechos con mezclas en oferta. Me decía que cada sacrificio era un ladrillo hacia algo duradero. Cuando firmé la escritura de la casa, sentí que por fin exhalaba tras años de contener el aliento. Una casa modesta de 2 pisos en las afueras de San Miguel de Allende, con ventanales que atrapaban el amanecer. No era glamorosa, pero era mía, mi prueba de que podía construir una vida en mis propios términos. Recuerdo haber girado la llave ese primer día y susurrar en las habitaciones vacías: lo logramos. La amueblé despacio, con mesas de segunda mano, estantes llenos de libros, cortinas que cosí los fines de semana. Cada rincón llevaba mis huellas. Cada decisión era silenciosa, pero intencional. No era solo una propiedad. Era mi refugio, el lugar donde al fin me permití descansar sin culpa. Que Emiliano la descartara como sin usar dolió más de lo que esperaba. Él nunca vio las noches en que me senté a esa mesa de cocina, equilibrando cuentas con una calculadora y una plegaria. Nunca sintió el peso en mis huesos el día que cargué las bolsas del mercado, colina arriba, tras 3 camiones y una tormenta. La casa era esos esfuerzos hechos sólidos,
Imaginarla transformada en combustible para la búsqueda de atención de Alejandra se sentía como un borrón, no solo de ladrillos y vigas, sino de los años que sangré para construirla. Y aún así, bajo el dolor, algo más se movió, un recordatorio de que una vez me había preparado para esta posibilidad. La casa no fue lo primero que cedí por Emiliano, solo lo más visible. Mirando atrás, veo el rastro de sacrificios esparcidos como migajas. Cuando era niño, pagué sus cuotas de fútbol apilando libros extra después del cierre. Con la espalda adolorida bajo las luces fluorescentes, más tarde, en la universidad. Cargué con sus préstamos cuando no podía mantener su trabajo de medio tiempo. Le dije que no se preocupara, que la educación valía más que el orgullo. Las deudas nunca terminaban, solo cambiaban de forma. Una tarjeta de crédito aquí, una reparación de coche allá, una vez, cuando la neumonía lo dejó en cama. Vacié casi la mitad de mis ahorros para cubrir su hospitalización. Me agradeció entonces, con voz débil por la fiebre, pero al recuperarse, la gratitud se evaporó como vapor. Las peticiones volvieron, disfrazadas de necesidades, y yo seguía respondiendo. Me decía que eso hacían las madres. Nunca pedí reconocimiento. Creí que mi amor sería suficiente para recordarle dónde estaba su base. Pero con cada rescate silencioso, algo en él cambió. Dejó de ver la ayuda como un regalo y empezó a tratarla como su derecho. La gratitud se redujo a nada, reemplazada por expectativa, y ahora, escucharle llamar a la casa propiedad sin usar fue como escuchar el esfuerzo de mi vida descartado con un encogimiento de hombros. Para él, era solo un activo ocioso, una herramienta para liquidar. No veía las noches que cambié sueño por estabilidad, ni las mañanas que salí de casa antes del alba para cubrir horas extra. Mis sacrificios le habían construido una escalera, y él la subió sin mirar abajo. Con una claridad fría, me di cuenta de que en sus ojos nunca fui más que un andamio, algo en lo que apoyarse, nunca para ser visto. Esa realización pesó, pero también me recordó una decisión que tomé hace mucho. En la sombra de mi propia cautela, cuanto más me dolían las palabras de Emiliano, más emergía otro recuerdo, no de sacrificio, sino de precaución, años atrás, poco después de firmar la escritura. Sentí una inquietud silenciosa. Sabía lo rápido que la familia podía difuminar las líneas entre amor y posesión. Demasiadas historias habían pasado por la biblioteca, susurradas en memorias y biografías, de hijos convirtiendo el sentido de derecho en herencia antes de tiempo. Así que tomé una medida que Emiliano nunca supo, con la guía de Javier Morales. Creé Fideicomiso San Miguel, una entidad que solo existía en papel, pero tenía peso legal. Fue un proceso tedioso, lleno de formularios, firmas notariadas y reuniones nocturnas en la oficina de Javier. En ese momento, me dije que era solo una precaución, una capa extra de protección por si llegaba la enfermedad o una disputa. Nunca imaginé que la necesitaría. Ahora, encendí mi vieja laptop, la que aún zumbaba demasiado al arrancar, y abrí la carpeta encriptada que Javier había preparado. Ahí estaba la escritura de la casa, transferida limpiamente al fideicomiso años atrás. Cada declaración de impuestos, cada confirmación, cada renovación. Mi nombre no aparecía en ningún documento de propiedad activa. La casa no era mía como individuo, pertenecía al fideicomiso. Eso significaba que Emiliano y Alejandra no habían vendido mi casa. Habían intentado vender algo que ni siquiera estaba legalmente en mis manos para dar. Habían falsificado firmas, tergiversado la propiedad y cometido fraude bajo la ley estatal. Mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino por el cambio repentino de poder. Pensaron que me habían despojado de mi refugio, pero en realidad habían caído de cabeza en una trampa que puse sin saber que algún día la necesitaría. Me recosté, mirando el brillo de la pantalla, con los bordes de la rabia enfriándose en resolución. Por primera vez desde la llamada,
Sentí el suelo firme bajo mis pies y sabía exactamente a quién debía llamar después. Javier contestó al segundo timbre, con voz áspera pero firme. El sonido de un hombre que había visto demasiadas tormentas para sorprenderse por otra. Carmen dijo: «Ha pasado un tiempo. ¿Qué tienes en mente?» No perdí tiempo con charlas. Las palabras salieron en un tono bajo y cortante. Emiliano había llamado. La casa estaba vendida y el dinero ya alimentaba la escalada de Alejandra hacia la notoriedad. Por un momento, solo hubo silencio en la línea. Luego, Javier exhaló. Una risa seca sin humor. «¿Intentaron vender una propiedad del Fideicomiso San Miguel?», preguntó. «Así es», dije. «Falsificaron mi firma. Pensaron que la casa aún estaba a mi nombre». «Vaya», respondió. «Se metieron solos en un incendio legal. Falsificación, fraude, tergiversación de activos corporativos. Esto ya no es una pelea familiar. Es un delito». La palabra pesó, pero en lugar de inquietarme, despejó la niebla. Delito, no solo traición o egoísmo, algo más grande, algo que traía consecuencias que no tenía que fabricar yo misma. «Puedo redactar el amparo hoy», continuó Javier. «La venta es inválida. Los fondos pueden congelarse y el comprador quedará atrapado en este lío, lo que pondrá presión sobre tu hijo y sus encantadores suegros. Necesitaremos notariar y presentar en la oficina del registro. Pero es directo». Cerré los ojos brevemente, con alivio recorriéndome. «Hazlo», dije. «Quiero que sea limpio, sin gritos, sin súplicas, solo hechos». «Esa es la belleza del papeleo», dijo Javier, con voz irónica. «No necesita gritar, solo está ahí, innegable. Repasamos detalles, nombres, fechas, firmas que nunca escribí. Cada línea era otro ladrillo en el camino que los llevaría directo a un ajuste de cuentas. Mis manos no temblaron mientras tomaba notas. La rabia no tenía lugar aquí. La planificación sí. Cuando colgué, el silencio de mi departamento se sentía diferente, menos como duelo, más como preparación. No estaba indefensa. Ya había construido la defensa años atrás, y ahora se desplegaba justo cuando más la necesitaba. Solo faltaba dejar caer el primer dominó, y sabía exactamente cómo empezar. 2 días después, la oficina de Javier confirmó que el amparo había sido presentado y los documentos entregados. El recibo del mensajero llegó a mi correo, sellado y estampado. Estaba hecho, sin voces alzadas, sin enfrentamientos familiares, solo firmas, sobres y una cadena de consecuencias que llegaría a su puerta. No levanté el teléfono. No corrí a explicarme ni a suavizar el golpe. En cambio, abrí el viejo chat familiar, silenciado hace meses cuando cada mensaje se volvió una exigencia o queja. Mis dedos dudaron un momento. Luego escribieron 2 palabras. «Revisa tu correo». Eso fue todo. Sin acusaciones, sin aclaraciones. Presioné enviar y puse el teléfono boca abajo en la mesa. La tetera chasqueó al apagarse. El vapor llenando el aire de la cocina mientras vertía agua sobre una bolsita de té. El silencio era tranquilizador, no vacío. Cada tintineo de la cuchara contra la porcelana me recordaba cuán diferente era este silencio del que había soportado antes. No estaba tragándome la voz por miedo o costumbre. Elegía la quietud, dejando que los documentos hablaran donde yo ya no necesitaba hacerlo. Llevé la taza a mi pequeña mesa junto a la ventana y vi la ciudad asentarse en el crepúsculo. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, o tal vez de una pantalla. Emiliano leería esas palabras, Alejandra también, y pronto. El peso de los sobres certificados llegaría a sus manos. No me pregunté cómo serían sus rostros al abrir el correo. No lo necesitaba. El shock tiene una expresión universal. Y no dudaba que reemplazaría la sonrisa despreocupada de Emiliano. Por primera vez, no era yo quien corría a cubrir, a rescatar, a arreglar. La tormenta ahora era suya para enfrentar. Tomé otro sorbo, el amargor del té anclándome, y sentí un pequeño hilo de satisfacción tejiéndose en mi pecho.
El primer dominó había caído, y ya podía sentir el temblor expandiéndose para la mañana. No serían solo sobres los que sacudieran su paz. Sería cada promesa que hicieron con dinero que nunca fue suyo para gastar. El primer correo me llegó antes del amanecer, reenviado desde la oficina de Javier. Una consulta educada de un coordinador de relaciones públicas preguntando por qué varios depósitos habían rebotado a media mañana. El tono cambió. Otro mensaje llegó, más cortante, advirtiendo sobre cancelación de patrocinio si no se recibía el pago inmediato. Una hora después, un tercero, de un editor de revista exigiendo garantías de que su próxima publicación no se vería manchada por asuntos financieros pendientes. Era el sonido de una ilusión cuidadosamente construida comenzando a resquebrajarse. Alejandra había estado presumiendo en línea durante semanas luces suaves, vestidos de diseñador, pies de foto sobre nuevos comienzos. Hablaba de su marca como si ya estuviera consolidada, como si el mundo hubiera estado esperando su llegada. En sus redes, la cuenta regresiva para su gran revelación seguía avanzando. Los comentarios brillaban con admiración. Ninguno de sus seguidores veía lo que realmente pasaba detrás de la pantalla, pero los agentes, los proveedores, los venues, ellos sí sabían. Los contratos no se preocupan por seguidores o filtros. Les importan los cheques liquidados, y los cheques ya no se estaban liquidando. Emiliano debió intentar manejar el desastre, atendiendo llamadas y posponiendo fechas, porque uno de los correos mencionó su nombre directamente, pidiendo la explicación inmediata del señor Morales. Lo imaginé caminando de un lado a otro, buscando mentiras, dándose cuenta demasiado tarde de que el encanto no paga facturas. Aún así, los Morales seguían publicando. Daniela compartía fotos de copas de champán alineadas. Alejandra escribía sobre su increíble viaje. El show seguía. Aunque el suelo del escenario se derrumbaba bajo sus pies, no dije nada. No necesitaba hacerlo. Cada pago congelado, cada contrato retirado, cada llamada de pánico era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Para la noche, Javier me envió una última actualización. Varios proveedores amenazaban con acciones legales propias. El sueño que robaron de mí para alimentar se disolvía en tiempo real. Y el colapso apenas comenzaba. La llamada llegó tarde, pasada la medianoche, cuando la ciudad estaba en calma y la única luz en mi departamento venía del brillo del teléfono. El nombre de Emiliano parpadeó en la pantalla una y otra vez, hasta que finalmente contesté. Su voz estalló antes de que pudiera hablar. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Te das cuenta de lo que empezaste? Los contratos de Alejandra se están cayendo. Nos estamos ahogando. Tienes que arreglar esto. Dejé que el silencio se alargara. Calma contra su pánico. Cuando hablé, mi voz era firme. No inicié esto, Emiliano. Lo hiciste tú cuando falsificaste mi firma y vendiste lo que nunca fue tuyo. Titubeó, pero insistió. Somos familia. Las familias se ayudan. Hice esto por todos nosotros, por nuestro futuro. No dije en voz baja. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ella. Y nunca me has visto como familia de la manera que dices. Me viste como una cartera, un cajero automático al que podías recurrir cuando la vida se ponía difícil. Su respiración se cortó. Y seguí. No con enojo, sino con claridad. ¿Quién pagó tu colegiatura cuando no podías mantenerte? ¿Quién cubrió tus cuentas de hospital cuando la neumonía te tumbó? ¿Quién saldó tus tarjetas, tus reparaciones de coche, tus deudas que ni siquiera admitiste en voz alta cada vez? Estuve ahí. Te salvé sin decir una palabra. ¿Y ahora llamas robo un regalo? No había nada en la línea más que su respiración, superficial e irregular. El silencio dijo más que cualquier excusa. Por primera vez, sentí el peso cambiar. Él sabía que tenía razón. No cedí. No suavicé mis palabras ni ofrecí rescate. Colgué con un clic suave. Puse el teléfono a un lado y me quedé en la quietud, sabiendo que esta vez la tormenta no lo esquivaría, sino que lo atravesaría. Y para la mañana,
No solo era Emiliano quien llamaba, era el mundo exterior empezando a cerrarse sobre ellos. No tomó mucho para que la historia se esparciera. El titular apareció primero en sitios de noticias locales. Luego escaló a medios regionales, Familia Local, acusada de fraude inmobiliario para financiar campaña de influencer de 120,000 pesos, debajo. Una foto de Alejandra, posando en una de sus sesiones escenificadas, un vestido de seda. Una copa de champán se burlaba de ella más que cualquier pie de foto. La comunidad cambió rápido. Los comentarios llovieron, risas afiladas, la simpatía desvanecida. Lo que una vez fue admiración curada por su marca se convirtió en burla. Los patrocinios cayeron de la noche a la mañana. Las mismas empresas que alguna vez prometieron portadas, ahora emitían comunicados para proteger sus nombres en la corte. El colapso se volvió oficial. Las firmas falsificadas se mostraron. El rastro de papel limpio y condenatorio. Me senté en el estrado y hablé claro fechas, cuentas, registros. No necesitaba adornar. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier emoción. Emiliano estaba en la mesa de la defensa. Pálido y con ojos hundidos, Alejandra se movía en su asiento. Su confianza habitual despojada. Ni siquiera Daniela me miró a los ojos. Cuando el juez se inclinó hacia adelante, la sala se aquietó. Señor Morales, señora Ramírez, no solo rompieron la ley, rompieron la confianza, falsificaron su firma y trataron el trabajo de su vida como un cajero automático familiar. Cuando hicieron eso, perdieron el derecho a llamarse su familia. El martillo sonó una vez, final y frío. Se presentaron cargos. La sentencia vendría después. Me levanté, recogí mis cosas y pasé entre las cámaras, los reporteros, las miradas. No me sentía triunfante. Lo que sentía era más simple, más firme. Era libre. Y con esa libertad vino el suave tirón hacia un último lugar al que necesitaba ir, la casa misma. La casa lucía igual que el último día que caminé por sus puertas. Las persianas aún tenían la misma pintura descascarada. Los pisos aún crujían en los mismos puntos. Y los estantes aún sostenían los libros que apilé hace años. Pero mientras pasaba de cuarto en cuarto, sentí la distancia entre la memoria y la pertenencia. Ya no era un refugio, era solo una casa, llena de ecos de quien solía ser. Me detuve en la barra de la cocina. El lugar donde tantas cuentas fueron equilibradas, comidas preparadas, cartas escritas. Lentamente, saqué el llavero de mi bolsa y lo dejé ahí. El gesto no fue dramático, solo silencioso, mi manera de soltar el peso que cargué demasiado tiempo. De vuelta en San Miguel de Allende, me senté con el teléfono en la mano y desplacé los nombres que me habían atado en silencio por años. Emiliano, Daniela, Alejandra. Cada eliminación se sentía como quitar una piedra de mi pecho. Abrí una nueva cuenta en una cooperativa pequeña, desvinculada de todo y todos del pasado. Por primera vez, cada peso era solo mío. La llamada llegó una semana después. Un detective me informó que, desde que mi caso llegó a las noticias, otros habían dado un paso al frente, hijos que habían sido drenados por sus familias, firmas robadas, cuentas vaciadas. Mi historia había roto algo. Cuando colgué, me quedé quieta un buen rato. Una sonrisa se abrió paso en mis labios. No por victoria, sino por reconocimiento. No había destruido a mi familia. Ellos lo hicieron solos. Todo lo que hice fue dejar de protegerlos del humo de su propio fuego. Y en esa verdad, finalmente encontré paz.